Muy buenas noches, espectadores y amigos de Periodista Digital, Televisión de la Retaguardia, ¿cómo estáis? Último día de febrero, 28 de febrero. Felicidades a todos los andaluces. Hoy es el día de Andalucía, esa gran tierra, esa maravillosa región y esa maravillosa comunidad autónoma, aunque ya prácticamente el día llega a sus estertores, pero espero que hayáis pasado un día grato, que os hayáis sentido orgullosos de ser andaluces, tan orgullosos como de ser españoles, que sé que en la abrumadora mayoría así os sentís. El conflicto entre Ucrania y Rusia, la guerra abierta y provocada por el sátrapa, no es una calificación mía, sino del propio Pedro Sánchez, que se puso malote anoche en Barcelona, ¡guau!, le ha llamado sátrapa. Entra en una fase, después de 4 o 5 días, que parece que han sido ya 4 o 5 meses, habida cuenta de la cantidad de información que estamos procesando y de las múltiples derivadas que está teniendo esta guerra abierta en una nueva fase. La Unión Europea parece poco a poco haber salido de su, inacción inicial, algo que no es nuevo en una institución o en un organismo o en un conglomerado de países que muchos hace mucho tiempo ya que nos preguntamos sinceramente ¿para qué sirve? De la misma forma que nos preguntamos para qué sirven otros organismos supranacionales como la Organización de las Naciones Unidas o otros tantos. La Unión Europea, esto llevo varios días aclarándolo para los bien intencionados, sin ninguna duda, no quiero meterme con nadie, quiero empezar el mes de marzo en son de paz, pero que exigen, demandan, se preguntan en las redes, en la calle, en todas partes, ¿por qué la OTAN o por qué los Estados Unidos, no la Unión Europea, que lógicamente como no existen, como nos aclaraba el otro día Calvet, los Estados Unidos de Europa, carece de un ejército propio, ¿por qué no envían tropas? No pueden enviar tropas porque entonces sería un conflicto, una guerra abierta y pues ahí sí que tendrían razón los que dicen que estamos pues de facto ante la Tercera Guerra Mundial o metidos ya de hoz y coz en la Tercera Guerra Mundial, cosa que de momento no es cierta. De la misma forma que el otro día nos explicaba Rubén Herrero, desde su punto de vista de profesor de Relaciones Internacionales y de su análisis geopolítico, que los norteamericanos, Biden en este caso a la Casa Blanca, no puede enviar marines con las barras y estrellas aquí, puesto que entonces sería también otra forma de internacionalizar el conflicto, por eso envían Black Ops. Lo que sí puede hacer la Unión Europea, por eso digo que ha salido de su inacción inicial, de su parálisis inicial, probablemente, escarmentados de la bajada de pantalones de no hace tantos meses en Afganistán, y ha liberado importantísimas partidas presupuestarias que las tiene y a manta de Dios para armar a los ucranianos, para dotar de recursos económicos, porque una guerra también es una catástrofe humanitaria, genera hambrunas y necesitan dinero, lógicamente, necesitan comida, necesitan recursos, una población civil que está siendo masacrada por el sátrapa Putin, sino para que se armen, para que se defiendan. Y no solo eso, hay muchos voluntarios, leía hace unos minutos una información acerca de entre 3.000 y 5.000 voluntarios, por ejemplo, del Reino Unido, que están dispuestos a ir a Ucrania a combatir en favor de la libertad y de la independencia y de la integridad territorial de Ucrania, no amenazada, invadida directamente por el zar de todas las Rusias, que ahora va por las repúblicas bálticas, Letonia, Estonia y Lituania, que desde hace 3 días, como sabéis, tienen decretado el estado de guerra o el estado de alarma, y ha amenazado ya en las últimas 48 horas a Suecia y a Finlandia. Todo muy bonito, todo muy, alentador, ¿no? Ha empezado muy bien este 2022, como veréis, si no se le paran los pies. Josep Borrell, el jefe de la diplomacia europea, ha endurecido, hasta donde puede endurecer, su tono, responsable de la diplomacia europea. Ya sabéis que los políticos son tipos que habitualmente cobran por hacer o construir frases muy ampulosas y no decir absolutamente nada. Ha endurecido a algunos grados su discurso y ha dicho que o reaccionamos o podemos tener un problema absolutamente serio, porque el afán expansionista de Putin, si alguien piensa que se va a quedar en Ucrania, pues evidentemente no tiene todavía ni idea de lo que estamos hablando. La Unión Europea ha tomado varias medidas, muchas más que puede tomar. ¿Cuáles son? Por ejemplo, una básica, cerrar el espacio aéreo a
todos los vuelos rusos. SACAR, ahora nuestro primer invitado, mi buen amigo Álvaro Climent, nos explicará exactamente de qué estamos hablando. La mayor parte de las entidades financieras rusas del sistema SWIFT, que es un sistema de transacciones. Ahora renuncio, no voy a perder minutos en explicarlo, porque lo hará dentro de unos minutos Álvaro Climent, mucho mejor que yo. Y ha cegado los canales de comunicación, que no son medios de comunicación al uso. Es un asunto vidrioso. Luego os daré mi opinión después de charlar con Álvaro acerca de este asunto, que algo sabemos. Básicamente Russia Today, el canal RT de noticias en ruso, que conocéis todos, y la agencia oficial Sputnik. Estas son algunas de las medidas que ha tomado, como digo, la Unión Europea, que tendrán que venir precedidas de otras muchos. Luego, porque no quiero hacer esperar a nuestro primer invitado de la noche, me extenderé, hablaré de las contradicciones y de la posición del gobierno español, hablaré de las palabras anoche en Barcelona, en la cena previa a la inauguración del World Mobile de Barcelona, de Pedro Sánchez, hablaré también de lo que dijo el rey. La verdad es que Sánchez se podía haber trabajado un poquito más el discurso, ¿no? Básicamente porque hacía unos minutos que había terminado de hablar telefónicamente con el presidente ucraniano. Estuvo mucho más contundente, por cierto, en un perfecto inglés. Su Majestad el Rey Felipe VI, con mucho mejor acento que Pedro Sánchez, pero bueno, por lo menos estos dos saben inglés. Estamos acostumbrados a sufrir a presidentes del gobierno que no sabían hablar idiomas. En el mejor de los casos, Felipe González y Aznar dominaban el francés. Aznar aprendió inglés a partir de los 40, con los resultados que todos conocemos. Hablaremos también de ese, grupúsculo residual dentro del seno del gobierno, de esos 5 ministros comunistas que se han quedado anclados en los 70 y en los 80, básicamente en los 80, y que están convocando por personas interpuestas concentraciones, como esa payasada de ayer de Barcelona, gritando OTAN no, bases fuera. Estos tíos no se han enterado todavía ni de dónde están, ni por qué cobran su sueldo oficial por defender al Estado español y por estar empotrados, por seguir en términos militares en el sistema, y, insisto, se dedican a hacer el payaso. Vamos a saludar ya y después continuaremos con el desarrollo un poco más amplio. He hecho un editorial un poquito más de urgencia y un poquito más rápido, porque sé que Álvaro tiene prisa, y le agradezco además especialmente que nos acompañe esta noche. Don Álvaro Climent, analista financiero independiente, ¿cómo estás? Muy buenas noches, amigo. Buenas noches, Eurico. Bueno, bien, viendo los toros desde la barrera e intentando ver sobre todo las consecuencias a medio y largo plazo, más que las de a corto plazo, ¿no? Hay muchas medidas que se han tomado que no las vamos a ver de forma inmediata, pero que de alguna manera pues van a impactar en la economía, seguro. Pues vamos a empezar por las primeras. Se está intentando dificultar, don Álvaro, por parte de la Unión Europea, pues que el gobierno ruso, Vladimir Putin, tenga acceso pues a financiación que le permita seguir alimentando su maquinaria de guerra para continuar con las operaciones militares contra Ucrania y masacrar a la población civil. Esto, por un lado, no siendo, usted me corregirá si me equivoco, aunque sé que usted relativiza, porque creo que me lo ha contado ya en los últimos días, como hablamos continuamente de estas y otras cosas, pues relativiza la medida, pero yo no sé qué impacto tiene el sacar o el, cercenar el acceso al llamado sistema SWIFT a la mayor parte de las entidades financieras rusas. Lo primero, ¿qué significa el sistema SWIFT, del cual el 95% de los mortales que no tienen formación financiera no había escuchado hablar nunca, y que viene siendo un sistema de transacción entre, creo que son 10.000 o 11.000 entidades financieras en todo el mundo, para facilitar el libre flujo de capitales y muchísimas otras transacciones? Bueno, el sistema SWIFT es algo que se inventó allá en los años 70 con 300 entidades financieras y que al final, bueno, pues como tú bien has dicho, lo utilizan hoy en día 11.000 instituciones y operan 200 países. Es decir, al final no deja de ser una plataforma de comunicación entre entidades financieras que permite de una forma rápida y segura pues hacer esas operaciones y transacciones financieras de forma inmediata. Es tal cual, es decir, es una plataforma más, es decir, no tiene ningún misterio. Lo que pasa que estas medidas al final aparecen muy, digamos, de impacto mediático y, bueno, acabamos de bloquear al Banco Central ruso y le hemos bloqueado todos sus activos en el mundo. No es del todo cierto, es decir, a la gente se le olvida, hay una palabra que tú recordarás que se llama Telex, que es lo que vino a sustituir el SWIFT, y que de alguna forma también había otra que se llamaba el fax, en la cual tú podías de alguna manera tener una transacción financiera confirmada a través de un fax. Es evidente que esto
digamos, obstaculiza a Rusia en muchas de las transacciones y operaciones financieras que hace con sus entidades financieras y con otras contrapartidas a nivel internacional. Pero tampoco digamos, la anula de forma definitiva. Hay otras maneras de hacer las transacciones financieras, tardan más tiempo, no son tan seguras y probablemente llevan más días de los que llevaría una transacción SWIFT, pero se pueden llegar a hacer. Luego hay que recordar que la propia Rusia desarrolló una plataforma alternativa que solo opera en Rusia con 200 y pico entidades y que de alguna forma está operando. Esto al final pues, lo acabarán desarrollando, igual que China tiene otra plataforma que todavía no es operativa, pero que la acabarán impulsando. Es decir, ¿Rusia está aislada? Sí. ¿Rusia va a tener obstáculos? Sí. La carrera de 100 metros de obstáculos, en vez de 10 vallas, pues va a tener 25. Pero al final está el mundo blockchain, las criptomonedas, hay un montón de alternativas ahora mismo que no existían en la guerra de Crimea y que evidentemente van a permitir que esta guerra híbrida pues, se lidie de otra forma diferente. Es evidente que va a poner muchos obstáculos a Rusia para muchas transacciones y muchas operaciones, pero también lo va a poner en muchas compañías europeas e internacionales que tienen presencia en Rusia. Es decir, no nos olvidemos que hay empresas españolas que tienen plantas allí, que tienen empleados allí y que tienen operaciones comerciales con Rusia de forma directa, con lo cual también ese bloqueo va a afectar a muchas compañías como Inditex, que ya ha tenido que cerrar todas sus tiendas, o como pueden ser las empresas de automoción, o como puede ser Teca, o como puede ser Fagor, la Corporación Mondragón, o como puede ser muchas otras compañías que tienen presencia en el país. Dicho eso, pues de forma inmediata los mercados hoy nos están diciendo, bueno, no están preocupados. De hecho, la bolsa española está subiendo ahora, el mercado americano tecnológico está subiendo, el Dow Jones está relativamente tranquilo, los bonos tranquilos. Estamos en una situación de lo que se suele decir en el argot financiero en tema de anglosajón de wait and see. Vamos a ver al final todas estas medidas hasta dónde se pueden llegar a estimar su impacto en la economía. Pero sí es cierto que antes o después vamos a ver una serie de impactos que, bueno, pues van a llevar a una probable recesión en Europa, probable recesión a nivel internacional en cuanto a una pérdida de crecimiento de PIB de lo que se esperaba y sobre todo porque tenemos una inflación galopante detrás de precios energéticos que, bueno, pues se va a llevar por delante los márgenes de muchas compañías, la competitividad de países como España y que, evidentemente, pues eso va a pasar una factura muy seria. Dos preguntas en una. Álvaro, usted estás hablando básicamente de la energía, del gas, del petróleo. Ya el otro día escuchábamos a la vicepresidenta tercera del gobierno, esta que no aparece nunca, que nadie sabe ni qué cara tiene, ni cómo se llama, Teresa Rivera, decir que el suministro energético está garantizado, por lo menos en España, pero que es bastante evidente que la vamos a pagar mucho más cara todavía de lo que ya la estábamos pagando por otras cuestiones y por la ineptitud de la propia Teresa Rivera, que, en fin, está subyugada, o se ha pasado 3 años subyugada por un altísimo ejecutivo, un CEO del IBEX 35, cuyo nombre no voy a traer a esta mesa, pero que maneja una de las principales multinacionales, transnacionales energéticas del país y, no sé si subyugada desde el punto de vista también personal, pero que, desde luego, la ha tenido entretenida para durante 3 años, casi 3 años, no variar ni un ápice el marco normativo que existía en el sector, lo cual pues nos ha traído una luz que nos está costando y una energía pues más del doble, ¿no?, que hace un par de años aproximadamente. Con esto vamos a peor. Esta mañana decía Nadia Calviño, abundaba sobre lo que decía el otro día Teresa Rivera, reconociendo que vamos a pagar una energía mucho más cara. Esa es la primera pregunta. La segunda, por eso digo que le hago dos en una. 7,4 de inflación, porque claro, sube la energía, sube el petróleo, sube la gasolina, sube el gas, sube la madre que parió a Paneque y estamos en un 7,4. Ya sé que bueno, pues el 7,4, que es un nivel que no conocíamos desde los tiempos, usted que tiene incluso algún año más que yo se acuerda, pero vamos, yo no tengo muchos menos, de don Carlos Olchaga Catalán, hace 35 años. No hemos avanzado nada, hemos vuelto atrás, don Álvaro. Insisto, esto no es culpa de Ucrania, pero hombre, el panorama pinta, como decía un buen amigo mío, banquero que lo fue a la sazón, más negro que el sobaco de un grillo. La expresión no puede ser mejor, no, efectivamente. A ver, vamos por partes. Empiece por donde la política quieras, energética, sí. La política energética, ya no de Rivera, sino de todos los anteriores, ha sido desastrosamente dirigida desde un punto de vista ideológico.
pero esto viene importado de países como Alemania. Es decir, Alemania se acaba de dar cuenta de que tiene un problema de dependencia energético en un momento de crisis y de conflicto bélico que le pone a los pies de los caballos. Es decir, Alemania hay que recordar que es la primera economía europea que va a entrar en recesión técnica este año. Es decir, y eso no es una casualidad, eso es un conjunto de decisiones que se han tomado, que nos han costado a los españoles y a los europeos mucho dinero, por levantar la banderita verde, decir no a la nuclear y vamos a quitarnos de medio una serie de energías que hasta ahora pues venían siendo estables y que suministraban precisamente esa demanda eléctrica de una forma continuada, cosa que ahora no está ocurriendo. Las renovables no están cubriendo ese déficit. Dicho eso, es decir, es evidente que en España pues hemos importado esa tradición. Tenemos además un gobierno comunista, tú has mencionado 5 ministros que en este momento son pro-Rusia y que evidentemente pues no van a permitir un desarrollo de energías alternativas que tenemos en el país, que es que ya tenemos uranio, que ya tenemos litio, que tenemos gas, que tenemos reservas petrolíferas, que las estamos dejando que las vayan a explotar otros, cuando podíamos ser exportadores netos de energía. Entonces, claro, todo eso en qué redunda, en que al final el españolito de a pie paga un precio de la energía que compra afuera, que viene como una importación, digamos una inflación importada y que además está llena de impuestos y de costes de todos estos años que se han ido acumulando en la tarifa y que al final no tienen nada que ver con lo que es el coste de producción de la energía eléctrica. Dicho eso, y volviendo al tema de la inflación que decía Calviño, llama mucho la atención el 7,4. A mí me llama más la atención la subyacente, que es el 3%, que no incluye alimentos no elaborados y energía. Es decir, un 3% de inflación subyacente es un dato muy preocupante. Pero voy a ir más allá todavía. Es decir, hay datos o indicadores que adelantan inflación futura. La primera, el índice de precios industriales en España en enero ha crecido un 36%. Es el crecimiento más alto de toda la serie histórica que tiene el INE. Y además, si le quitamos el componente energético, es decir, vamos a quitarle ese efecto, digamos, por toda la situación que tenemos en este momento, crecería un 12%. Es decir, el crecimiento más alto desde septiembre del año 84. A más, si nos miramos los precios de importación de productos industriales, estamos importando inflación a un crecimiento del 24%. Es decir, todo aquello que importamos viene a un precio 24% superior de lo que exportamos a un más 17%. Esto es inflación, digamos, diferida. Esto es inflación que la vamos a acabar viendo a lo largo del año. Eso que hablaban los economistas y los grandes gurús financieros de que la segunda parte del año, que a partir de mayo veríamos una relajación, no se va a producir. Nos vamos a encontrar con una inflación galopante en el año 2022. Ya estamos viendo a Funcas hoy, al Colegio General de Economistas, estamos viendo a muchos estimadores de datos macro que de alguna forma están poniendo encima de la mesa un crecimiento de inflación muy por encima de la medida de lo que tenían estimado. Con lo cual, ¿esto qué es? Pérdida de poder adquisitivo de los salarios, pérdida de poder adquisitivo de los ciudadanos y además, no nos olvidemos, que la gente se le olvida, un incremento de impuestos encubierto que el gobierno está aprovechando para hacer una recaudación máxima, como ya lo hizo en 2021 y 2020, y luego volver a realizar en 2022. Esto es una inflación, digamos, que va directa en vena a recaudar más para el gobierno. Última pregunta, porque me deja usted el titular servido. Cuanta más inflación, más dinero recauda el gobierno. Esto cualquiera que tenga este primeros de columpios de economía, cualquiera que tenga una mínima noción, bueno, de economía dentro de la ortodoxia liberal, no hablo de estos taraos de los hermanos Garzón y algunos otros, sabe que esto es así. Al gobierno, por tanto, le interesa que la inflación se dispare o, si prefiere que me ponga más, en plan periodista carroñero o amarillista, para el gobierno, económicamente, cuanto peor, mejor. Evidentemente, desde el punto de vista de recaudación es así, y no solamente de recaudación. Luego vienen las famosas variables que Calviño utiliza habitualmente con esa maña que tienen, ese arte que tienen de camuflar los datos, ¿no? La deuda sobre PIB ha bajado al 118%, estamos en objetivo. No, la deuda sobre PIB ha bajado porque ha crecido el PIB precisamente por el efecto de la inflación. Pero la deuda absoluta que debe España es superior a la que teníamos el mes anterior. Con lo cual, esa deuda, que son 1,4 billones de euros, 1,4 billones de euros, es decir, más de 30.000 euros por español, quiere decir
que con el movimiento que estamos viendo en los mercados y la potencial subida de tipos que vamos a tener este año, nos va a costar bastante más dinero de lo que pagábamos el año pasado, que venían vanagloriándose de que habían hecho una financiación fantástica para el Tesoro, que es cierto, que pagamos unos tipos de interés muy bajos y evidentemente el periodo medio de valoración de la deuda es alto. Pero no nos olvidemos que estos movimientos tan bruscos generan también tendencias en los mercados secundarios y esa deuda hay que pagarla. La deuda. Y nos seguimos endeudando. Ese gran monstruo y esa gran burbuja que no deja de crecer como una bola de nieve y que nos amenaza. Álvaro Climent, muchísimas gracias, amigo. Nos seguimos viendo y nos seguimos hablando. Gracias por haberme acompañado a estas horas de la noche. Cuídate y hasta la próxima. Un placer, Eurico. Gracias a ti. Gracias, Álvaro Climent, uno de nuestros mejores economistas, analista financiero independiente y buen amigo que siempre nos ofrece análisis y puntos de vista lúcidos sobre las claves de lo que está pasando y por qué está pasando. Saludamos ya, para no hacerle perder más tiempo, a nuestro segundo invitado de la noche, también Salva Marín, economista y de los buenos, que nos va también a complementar las opiniones que nos ha dado hace unos minutos Álvaro Climent. Salva Marín, muy buenas noches. ¿Cómo estás, amigo? Y bienvenido a Periodista Digital Televisión y a La Retaguardia. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. A ti, al contrario, hombre, a ti por tener la gentileza de atendernos a estas horas de la noche unos minutos. Hablábamos antes con el amigo Álvaro Climent acerca, bueno, pues de las sanciones, por supuesto, que esto ya lo comentábamos el jueves y el viernes pasado, ¿no? Que ha comenzado a imponer la Unión Europea, también los Estados Unidos a Rusia, sanciones económicas. Este fin de semana se han dado varios pasos más, aparte, como yo decía, en la entradilla inicial de liberar partidas presupuestarias para armar a los ucranianos para que puedan defenderse. Medidas concretas, cuáles son, por ejemplo, la exclusión de la mayoría de las entidades financieras rusas del sistema SWIFT, que es, ya nos lo ha explicado antes Climent, bueno, pues un sistema de transacciones que, digamos, facilita, son 11.000 bancos, 11.000 entidades financieras en todo el mundo y agiliza los movimientos de capitales. Álvaro relativizaba un poco, yo creo que en parte con mucha razón, ¿no? Porque hoy en día, pues claro, esto no es como hace 7, 8 años, cuando Putin invadió Crimea. Tenemos todo el mundo blockchain, tenemos las criptomonedas, tenemos 50.000 formas que también sirven, aparte de para, por supuesto, operaciones absolutamente limpias, prístinas y transparentes para financiar el crimen organizado, para financiar organizaciones terroristas o para financiar, en este caso, pues a sátrapas, dictadores e invasores criminales de guerra como Putin, que podrán seguir obteniendo por ahí recursos. ¿Tú crees que con esta medida es suficiente para empezar a dificultarle un poco económicamente las cosas a Putin y que no tenga tanto dinerito, tanta liquidez para seguir comprando armas y recursos de guerra en el mercado? A ver, suficiente nunca lo es todo en economía, ¿no? Yo creo que es un toque de atención, un punto de partida. El problema es que no solamente lo va a sufrir él, que sino también lo va a sufrir toda, pues, la población y las empresas que hacen actividad con Rusia, ¿no? Pero yo considero que en el medio plazo, en el corto y medio plazo, sí que es una medida que era necesaria, ¿no? Que era necesaria de realizarla para que la Unión Europea, el mundo en general, le indicara a este señor que este tema iba en serio, ¿no? A ver, si te cortan el SWIFT, que es, como bien saben ustedes, la Sociedad para el Interbank Worldwide Financial Telecomunicaciones, es decir, cómo nos transferimos dinero entre todas las partes intervinientes en un sistema, pues hombre, una buena noticia no es. ¿Que puede buscar otros medios? ¿Que puede usar el correo electrónico? ¿Que puede usar Internet? ¿Que puede buscar otras plataformas? Bueno, pues poder puede, ¿no? Pero si yo estuviera en su papel, no, para mí no sería una buena noticia. Para las empresas no es una buena noticia, para los ciudadanos no es una buena noticia. ¿Hasta qué punto la explicación, en tu opinión, como economista y como experto en estos asuntos, no te pregunto por tanto desde el punto de vista geopolítico y mucho menos militar, pero hasta qué punto, porque este es un análisis que se suele hacer habitualmente, yo creo que con cierto simplismo, no digo que no haya parte de realidad en él, pero esta es una guerra o esta es una invasión y la respuesta de las potencias occidentales y de los Estados Unidos fundamentada, no exclusivamente, pero básicamente y sólidamente en el tema energético.
leo por ahí algunos análisis, insisto, que no me atrevo a calificar de simplistas, pero que yo creo que son solo cuando menos parciales, de si esto al final va de que los rusos quieren vender su energía más barata a los europeos básicamente, o los Estados Unidos son los que quieren vender su energía más barata y que esta sería la razón última de la crisis ucraniana. A mí esto me parece, insisto, si no simple, un poquito sesgado, ¿no, Salva? Bueno, se ha demostrado en la crisis de 2007, como tú bien sabes, y se ha demostrado en la crisis del COVID-19, perdón, de que todo está muy interrelacionado. Lo que tú has dicho tiene su parte de verdad. Es decir, aquí también hay una lucha por la hegemonía, ¿no?, en el ámbito energético. La energía, el agua, no en este caso, ¿no? Los recursos naturales van a ser muy importantes en los próximos años, ¿no? Y los posicionamientos que hay en recursos naturales, los posicionamientos que hay en materias primas, pues eso, en economía, sabes que existen los commodities, por los cuales tú vas viendo movimientos que se van produciendo en el corto plazo y que tienen efecto en el largo plazo. Mira, cuando empezó la guerra, cuando empezaron a bombardear, todos los commodities se volvieron, entre paréntesis, como locos, ¿no? Empezaron a tomar posiciones, algunos empezaron, bueno, ¿qué te digo? Los de materias primas, los del trigo, empezaron a subir muchísimo, y eso, cuando un commodity se mueve, alguien gana mucho dinero, ¿no? Alguien coge posiciones. Yo no digo que esto sea solo una guerra o que haya sido una guerra económica, pero que va a tener sus consecuencias, las va a tener. Cuando hemos visto el movimiento que le decías del switch, o otros movimientos, no hay que despreciar que también Rusia sufre, porque Rusia también vende energía, como sabéis, y vende petróleo, ¿no? De todas formas, que eso, supongo que los analistas lo habrán tenido en sus ecuaciones, ¿no? Es decir, si yo me meto con alguien, ese alguien dejará de, espero yo que hayan hecho ese análisis, dejará de comprarme esta energía, este gas. Es verdad que si tú, un proveedor de gas o un proveedor de energía, cualquiera, lo cierras, pues habrá otros ganadores en el sistema. Tú has dicho Estados Unidos, alguien tendrá que proveer de esa energía. Bueno, pues yo creo que eso es más una consecuencia, en mi opinión, como analista, que se haya buscado, ¿no? Directamente. Que la lucha, si no quieres usar la palabra lucha, que el debate por el ámbito de la energía es algo que ya venía de lejos, ¿no? Ahora, que esto sea una solo política, yo termino de... No sé, tengo... Bueno, no te robo mucho más tiempo, Salva. Vamos a hablar de la inflación, lo tocábamos antes también colateralmente con Climent, te lo pregunto a ti. 7,4, la inflación, febrero de 2022, 7,4, la inflación más alta en los últimos, decía yo antes, 35 años, redondeando, 33 años desde los tiempos de Carlos Olchaga Catalán, que tú y yo, que ya tenemos una edad, pues nos acordamos bien, motivada por este conflicto. Climent me decía que casi más que este 7,4 registrado este mes de febrero, tasa más alta en 33 años, le preocupaba la subyacente, que está en el 3%. Sigo leyendo. Esto, bueno, pues el precio de la energía impulsa la inflación, ya lo hemos dicho en varias ocasiones en los últimos días, desde el jueves, viernes, pero se contagia al resto de bienes y servicios y también, bueno, pues me imagino que detrae el consumo. La subyacente, como te digo, está en un 3%. Coincidíamos antes, Álvaro y yo, en que la inflación, además, le viene, que esto es un dato quizá no tan conocido, madre al gobierno, porque no solamente es el impuesto que pagamos los pobres, pagamos por todo, hasta por respirar, sino que además encarece nuestra factura fiscal, la factura fiscal de todos y cada uno de nosotros, que este es un dato mucho menos conocido. ¿Hasta dónde puede llegar esta escalada de la inflación? El otro día, no era Álvaro, pero era otro economista, muy buen amigo mío también, me pronunció la maldita palabra, estanflación. ¿Esto es una carrera que nos puede seguir llevando al desastre, Salva? A ver, igual que antes, no es una buena noticia no es una buena noticia el tema de la inflación. Los economistas veníamos anunciándolo, ¿no?, hace tiempo. Y tú lo has dicho muy bien. Es decir, ¿por qué no deflactan la tarifa de IRPF? ¿Por qué no, por ejemplo, ¿por qué no toma esas deflactaciones y no solamente es ganancia
ganancia para el gobierno, que yo creo que ya está bien, todos pagamos muchísimos impuestos, en España se paga, no es cierto que no se paguen impuestos, yo creo que se contribuye igual que la presión fiscal, igual que la media europea, incluso más, y en este caso el gobierno también tendría que hacer algo por esta deflación, e incluso en Estados Unidos se ha llegado a pensar a quitar, por ejemplo, el impuesto sobre la gasolina, ¿no? Ese debate ya está encima de la mesa. Hace poco, como bien saben todos tus oyentes, también se empezó a hablar de retirar los estímulos, la política, cambios en la política monetaria a nivel no solo de Estados Unidos, que ya había empezado, sino a nivel europeo, y hubiera menos compras de deuda por parte del Banco Central Europeo y las subidas palatinas del tipo de interés, ¿no? Esto, que ya estaba encima de la mesa, ahora el efecto de la guerra Rusia-Ucrania pues parece ser que ha hecho que se frene un poquito, pero yo creo que esto va a llegar. Si no, va a ser imposible parar esta escalada de la inflación y al final se va a trasladar a los sueldos, se va a convertir en una espiral mortal para el ciudadano. Sube los alquileres, la subida la cesta de la compra. Al final, como todo se traslada, el subyacente, que como bien dice el compañero anterior, el subyacente al final hace que ese 2, y pico que estaba en diciembre ya esté con el 3% y siga hacia arriba. Esto no hay economía familiar que lo soporte. Está claro. Salva Marín, no te robo más tiempo. Ha sido un placer charlar contigo estos minutos. En fin, te molestaremos en más ocasiones en Periodista Digital, Televisión y en La Retaguardia. Cuídate mucho y gracias por tus análisis. Muy buenas noches. Buenas noches y gracias a vosotros. Suerte. Evocamos ya la recta final, el tercer y último bloque de esta retaguardia de esta noche, de este lunes 28 de febrero, después de escuchar la opinión de dos de nuestros mejores economistas, de Salva Marín y de Álvaro Climent. Vamos a detenernos, siquiera mínimamente, en la derivada política del asunto. Os contaba en el arranque de este programa que la Unión Europea ha pasado aquella manera, de las musas al teatro, ha pasado de expulsar a Rusia de Eurovisión y no permitir la final de la Champions en San Petersburgo y llevársela a París, a intentar acometer, esto es lo que llamamos voluntad de estilo en otros ámbitos, pues algún tipo de acción más contundente. Os contaba también que anoche tenía lugar en Barcelona la cena previa a la inauguración tradicional, como todos los años, del World Mobile en Barcelona. Esta mañana se producía esa inauguración oficial. Tenemos por ahí el vídeo, Omar, del presidente del gobierno, saludando a Su Majestad el Rey, que llegaba esta mañana, como os digo, a las instalaciones, al recinto ferial del World Mobile. Saludaba a Pedro Sánchez y inauguraba oficialmente. Vamos a verlo un instante y luego os cuento más cosas. NFTs, so connected devices future for all. Are you ready? Technology, a new frontier of creativity and innovation, setting a new benchmark for the art. Bueno, esto para abrir boca es una interesante cita anual que se congrega, como sabéis, tiene siempre su sede en Barcelona y que es absolutamente básica y fundamental en todo el mundo para estar al tanto y estar actualizados con respecto a las nuevas tecnologías y donde las operadoras de telecomunicaciones sacan músculo y exhiben sus últimos avances tecnológicos. En la cena de anoche, como os decía, Pedro Sánchez hacía una intervención, se podía haber esmerado más, el jefe del Ejecutivo español, básicamente porque
porque hacía pocos minutos que había colgado el teléfono, vamos, que había terminado de hablar telefónicamente con el presidente ucraniano. Hacía solamente una mínima referencia, condenas muy genéricas, y se permitía la libertad de llamar sátrapa a Putin. Tal vez se quedaba ahí para no cabrear a sus socios comunistas del gobierno, a los 5 ministros comunistas que tiene, al señor Garzón, a la señora Belarra, a la señora Montero, a los que Putin les parece pues un tío estupendo y siguen en ese rollo trasnochado de hace 30 o 35 años, casposo, rancio, antiguo, de OTAN no bases fuera. Vamos a escuchar primero a Pedro Sánchez. Debemos continuar, lógicamente, apostando por las energías renovables, que son más baratas, que son más limpias, que garantizan la autonomía estratégica europea en el ámbito energético, y además de poner todas nuestras capacidades gasísticas al servicio de la Unión. Y en este sentido España, que es un país que concentra 1/3 de las capacidades de regasificación europeas, estamos dispuestos a contribuir por nuestra parte. Pero a mi juicio la segunda dimensión de la autonomía energética es aún más relevante. Será la necesidad de reformar el mercado energético para que el precio del gas no impacte sobremanera en el precio de la electricidad y, en consecuencia, en la economía europea, en la economía española y en la industria europea y en la industria española. Hay que hacer todo esto, señoras y señores. Y ahora, como ocurrió con los fondos europeos, habrá probablemente gente que considere que esto es imposible. Pero yo estoy convencido de que una vez más lo vamos a hacer posible. Y de que una vez más Europa, ante un momento tan definitorio como el que está viviendo, va a salir reforzada de este embate. Y que los sátrapas como Putin no se van a salir con la suya. Bueno, pues Barcelona era precisamente escenario de una de esas manifestaciones casposas, rancias, antiguas, fétidas, de ese antiimperialismo, antiamericanismo, que creíamos ya superado, trasnochado, los que ahora mismo nos consideramos de mediana edad, ¿no? Esto es un consuelo que nos queda a los que acabamos de doblar los 50, que este rollo, insisto, ya cuando teníamos pantalones cortos teníamos que soportarlo, ¿no? Año 84, año 85, OTAN no bases fuera, ¿te acuerdas, Javier Solana? Que luego fuiste andando el tiempo, porque todos los rojillos termináis igual. Secretario general de la OTAN y ordenando el bombardeo de Kosovo. Esto, bueno, pues yo creo que lo sabe todo el mundo, pero recordarlo de vez en cuando no está mal. Pues ayer los comunistas, si es que queda en especies, productos humanos de tal ideología, se manifestaban en Barcelona diciendo eso, OTAN no, bases fuera. Os lo pongo para que os riáis un rato. Amb l'enviament dels soldats, bucs de guerra i avions, una política exterior servil i entregada als interessos de l'imperialisme yanqui del gran capital que està arrossegant Europa a les portes d'una nova guerra. Exigim al govern espanyol que retire els efectius de les bases al territori, com el de Rota o el de Morón de Sevilla. El imperialismo capitalista. Me he prometido a mí mismo empezar a hablar bien, que luego hay algunas personas, y se lo agradezco porque me resitúan, que critican mi tono a veces, o no sé si barrio bajero, pero me instan un poco a cuidar el lenguaje, que no cuesta nada. Hay que ser soplagaitas para denunciar el imperialismo y el capitalismo. Se referirán a Putin, ¿no? Que Putin, como todo el mundo sabe, y todos sus colegas oligarcas mafiosos, no solamente en Rusia, sino todo el mundo mundial, nadan, vamos, en la pobreza, ¿no? No tienen ni para un bocadillo de mortadela, ¿no? Imperialismo. ¿Imperialismo de quién? ¿Del senil Biden o del carnicero Putin? ¿Del sátrapa Putin? De quien acusa, claro, se mirará en el espejo, al gobierno ucraniano, como dijo, justificando su invasión para evitar o frenar la desnazificación, o la nazificación, mejor dicho, para provocar la desnazificación de las autoridades y del gobierno ucraniano. Hay que tenerlos de cemento armado. Isabel Díaz Ayuso, bueno, pues era un poquito más contundente y llamaba un poquito, bueno, pues mejor a las cosas por su nombre. Escuchamos a Díaz Ayuso. Queremos que nuestras primeras palabras sean de consuelo hacia todas las personas, todos los ucranianos que han perdido algún ser querido, aquellos que se han quedado sin sus casas, sin sus bienes, o que están viendo cómo se rompen sus familias, o se han visto obligados a dejar toda una vida de esfuerzo detrás, de sacrificio en su tierra, en su país, en Ucrania, como consecuencia de una invasión ilegal, irracional, injusta, totalitaria. En nombre de todos los madrileños queremos enviar un mensaje de apoyo y solidaridad a quienes hoy viven con miedo en los refugios de Kiev, en las calles de Kharkov, los campos de Donbass,
o ya ahora camino de un exilio incierto en Polonia, en Moldavia o en cualquier otro lugar de la vieja Europa. Y quiero subrayar la valentía de sus compatriotas que están luchando por su país, por sus derechos y por su libertad. Nadie tiene derecho a truncar las vidas y los sueños de una sola persona, ni tampoco su libertad, y menos invadiendo otro país por la fuerza. Ningún país de la Unión Europea está sufriendo lo que Ucrania desde hace años por formar parte de nuestro proyecto. Las páginas más oscuras del siglo pasado deben servir para recordar que cuando alguien lleva a su pueblo hacia una espiral de odio, destrucción o de sinrazón, las consecuencias pueden ser incalculables para ese país y para la comunidad internacional a la que nada de lo que está sucediendo en Ucrania le puede ser ajeno. Nuestros pensamientos están hoy con todos estos ciudadanos en Ucrania que sufren y que se han encontrado en esta sinrazón presos de lo mismo. Y vamos a estar muy especialmente con los más débiles, con los niños, con los mayores y con los enfermos. En la hora más oscura vamos a volver a demostrar que la Comunidad de Madrid es una región abierta, hospitalaria y generosa con quienes están sufriendo la barbarie, la guerra y están viendo truncadas sus vidas. Bueno, pues vamos a cerrar también con la valoración del portavoz de Vox, de uno de sus vicesecretarios generales, de Jordi Buxadé, que hacía también una condena dura y enérgica de esta invasión del comunista Putin, del sátrapa Putin, del carnicero Putin, que está masacrando a la población civil, que amenaza con invadir también las 3 repúblicas bálticas, con extenderse a Finlandia, Estonia y, si le dejamos, pues hasta Gibraltar. Escuchamos a Jordi Buxadé. Pues es un cínico, un cobarde y un desleal a España, que es su nación. Pero que sepa que hay millones de españoles dispuestos a defender la soberanía, la integridad territorial y la unidad de la nación. Bueno, pues la crítica era evidente al gobierno socialcomunista, encabezado por el vértice, por Pedro Sánchez en particular, y extendiéndose, en general ya, Buxadé, y ponía el dedo en la llaga, pues a toda esa caspa, vuelvo a repetir el término, a toda esa espuma maloliente, poscomunista, que sigue justificando los crímenes y las carnicerías de una ideología que consideran propia y que les pone a ellos, les gusta a ellos, perdonad la expresión vulgar, y denunciando precisamente o victimizando a los agresores y invirtiendo los términos, calificando pues poco más o menos que de imperialistas precisamente a las víctimas. Aquí estamos con la racionalidad, con el sentido común, con el pueblo ucraniano que está siendo masacrado, que está sufriendo, están huyendo en masa. Tendremos que hacer un esfuerzo porque esas gentes necesitan pues apoyo, necesitan ayuda, necesitan como mínimo de entrada un estatuto de refugiados políticos, que yo creo que ya hay un acuerdo en las últimas horas adoptado por los ministerios del Interior de los distintos países de la zona euro, también por la diplomacia, en el caso de España, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de otros países, Francia, Italia, Alemania, que les van a facilitar las cosas. Creo que es lo menos que podemos hacer por ellos, aparte de, insisto, y cierro como terminé, es evidente que la OTAN no puede enviar tropas, pero sí liberar recursos económicos para que esta pobre gente pueda defenderse. No va más por hoy. Mañana martes, primer día de marzo, estaremos aquí, volveremos de nuevo en La Retaguardia, en Periodista Digital, con más información, con más analistas y lo comentaremos y analizaremos para todos vosotros. Cuidaos y hasta mañana.